Hermanos, me gustaría empezar el sermón de hoy contándoos un poco de la historia de un hermano en la fe que nació en el siglo XVIII en Inglaterra. Él se llamaba Robert Robinson y él fue utilizado por Dios para escribir uno de los himnos más famosos en la historia de la cultura anglosajona, un himno titulado Fuente de toda bendición. Fuente de toda bendición. Robinson, él vino a Jesucristo a la edad de 17 años bajo la predicación de uno de los más importantes evangelistas de la historia de la iglesia, a mi parecer, llamado George Whitefield. Pero cuando Robinson contaba con tan solo 23 añitos de edad, él escribió este precioso himno titulado Fuente de toda bendición. Y quiero leeros solamente un pequeño párrafo de este himno para que podáis gustar un poquito de la hermosura de lo que nuestro hermano escribe. Dice, lo escribió en 1758, y dice, fuente de vida eterna, de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Hermanos, esto escribió el hermano Robert Robinson cuando tenía solamente 23 años de edad. Pero cuenta su biografía que aproximadamente 20 años después de escribir este himno, Robinson estaba viajando en un carruaje público, en la época evidentemente se viajaba en carruajes, cuando una mujer que estaba sentada a su lado empezó a tararear y después a cantar de manera leve este himno que él había escrito. Y entonces ella mira a Robert Robinson y le pregunta, ¿conoces este himno? Le dice, ¿qué piensas de él? ¿Qué te parece esta letra? Y Robinson, él responde lo siguiente. Él dice, daría 1000 mundos por disfrutar de los sentimientos que tuve cuando escribí estas palabras. Hermanos, habían pasado 20 años desde que él había escrito este himno y su alma mal recordaba aquello que un día su corazón experimentó y conoció. Y eso despierta una pregunta. ¿Es posible que alguien que experimentó de manera tan profunda las bendiciones divinas se encuentre de repente en un estado de profunda sequedad? Querida iglesia, tristemente la respuesta es que sí, es posible que eso ocurra. Lo vemos en la vida de Robert Robinson, lo vemos en las Escrituras, en la vida de muchos hombres de Dios y muchas veces lo experimentamos en alguna medida en nuestras propias vidas. Nos damos cuenta de que eso es real, de que eso puede ocurrir. Por lo tanto, querida iglesia, en esta mañana, a mí me gustaría hablaros acerca de lo que podríamos llamar la apatía espiritual. La apatía espiritual y la necesidad de que el creyente en su peregrinar rumbo a las moradas eternas sea una y otra vez revivado por Dios, reavivado por el Señor. Que Él tenga nuevas experiencias con las verdades antiguas, una y otra vez beber de esas gloriosas realidades. Ahora bien, por apatía espiritual me refiero, para que podamos ubicarnos, al estado del alma por el que estamos desanimados respecto a las cosas de Dios. E incluso podemos llegar a ser indiferentes a las realidades espirituales. Hermanos, este estado a veces es difícil de evaluar o de captar porque no tiene necesariamente por qué ir acompañado de una dejadez en la práctica de la religión. Puede que sigamos viniendo a la iglesia, puede inclusive que estemos orando y leyendo las Escrituras, pero el elemento del placer, y tomad nota de esto, el elemento del placer, el elemento del deleite nos ha dejado de acompañar. El deber nos empuja a cumplir lo que es correcto, pero nos falta el gozo. El gozo no está presente. Hermanos, hemos de admitir que este es un estado mucho más común de lo que nos gustaría y debemos aprender a enfrentarlo y a vivirlo a partir de los parámetros bíblicos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de vivir a partir de esa realidad y cómo podemos nosotros entonces una y otra vez ser reavivados por Dios? Hermanos, la pregunta que quiero responder en este sermón es la siguiente. ¿Qué hacer cuando no deseo a Dios? ¿Qué hacer cuando no deseo orar? ¿Qué hacer cuando no quiero ir a la Biblia? ¿Qué hacer cuando no deseo ir a la iglesia? ¿Qué hacer cuando mi alma se encuentra en semejante estado?
Ahora, querida iglesia, no tengo que ser ni profeta ni hijo de profeta para entender y saber que hay algunos de los aquí presentes que podemos encontrarnos en esa realidad. Y de todos modos, aquellos que no estén ahí, pues toma nota, hermano. Toma lo que vas a aprender en el día de hoy, lo guardas en tu aljaba, porque llegará el día en el que vas a tener que quitar esa flecha y aprender a usarla de manera eficaz para viajar seguro en este peregrinar a las moradas celestes. Hay momentos en la vida cristiana que de manera inevitable todo creyente, por varias razones, como veremos en el día de hoy, pasa por lo que podríamos llamar la apatía espiritual. Así que con esto en mente quiero invitaros, hermanos, a abrir la Escritura en el Salmo 85. Vamos a leer el Salmo 85, vamos a hacer una oración y vamos a exponer este texto de las Escrituras. Salmo 85 dice, Salmo 85, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Hermanos, podemos leer de nuevo juntos el versículo 6. Dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y poner este tiempo delante de él. Padre, queremos agradecerte en primer lugar por habernos reunido en tu casa como pueblo tuyo para poder celebrar tu santo nombre. Gracias, Padre, por el tiempo tan precioso que nos has dado de poder alabarte, adorarte en espíritu y en verdad en la comunión de los santos. Gracias, Padre, por poder participar de los símbolos y recordar que la única razón por la que estamos aquí es la sangre que tu Hijo ha derramado en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias, Señor amado, por ahora poder acercarnos a tu palabra, Dios mío, con la absoluta convicción de que tu Espíritu Santo va a ministrar a nuestros corazones. Queremos pedirte, Dios mío, que el buen maestro de la Escritura, que tu Espíritu pueda no solamente darnos entendimiento de tu palabra, pero también, Señor amado, aplicarla de manera eficaz a nuestro corazón. Dios mío, y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, a modo de subtítulo, el Salmo dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. El Salmo que tenemos ante nosotros fue escrito por los hijos de Coré, posiblemente en la época en la que el pueblo de Israel fue restaurado a su tierra, después de haber estado 70 años en el exilio. Así leemos en los versículos 1 al 3, donde dice, repito la lectura, dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, y ahora leemos, volviste la cautividad de tu pueblo, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. De modo que el salmista comienza celebrando la bondad del Señor al liberar a su pueblo de la cautividad. Se reconoce que el cautiverio derivaba del pecado de la nación. Por eso leemos una y otra vez en estos 3 versículos la iniquidad de tu pueblo, los pecados de ellos. Pero al mismo tiempo el salmista canta el triunfo del perdón y la misericordia sobre el juicio y el enojo. Por eso él no solamente habla del pecado y de la cautividad, sino que habla una y otra vez hablando, perdonaste, cubriste, reprimiste tu enojo.
Hermanos, la única esperanza del pueblo cristiano es la gracia de Dios. ¿No es verdad? Que se establece en la justicia perfecta del Hijo y vence la misericordia, va por encima del juicio. De modo que la nación se encontraba una vez más en la tierra de la promesa. Puede que el templo estuviese siendo reconstruido a través de Zorobabel, y quién sabe si las murallas estaban siendo ya edificadas bajo la dirección de Nehemías. No lo sabemos, no sabemos exactamente en qué momento del post-exilio el Salmo fue escrito. Pero lo que sí estamos seguros es que los elementos de la religión del Antiguo Pacto se estaban restableciendo. Los muros de Jerusalén, el templo estaba siendo levantado, el pueblo estaba regresando a su tierra. Los elementos de la religión del Antiguo Pacto se estaban restableciendo y el pueblo estaba agradecido a Dios por eso. Ellos tenían razones para celebrar. Es como si hoy en día nuestras vidas estuviesen siendo reestructuradas a partir de los parámetros bíblicos. Estamos entendiendo la doctrina. La iglesia está entrando en los cauces de la verdad y todo eso nos hace estar agradecidos al Señor y decirle gracias, Padre. Gracias porque estás estructurando nuestras vidas y ordenando aquello que era caótico y estaba completamente destruido a causa del pecado y de nuestra maldad. Ahora tú estás restableciendo todas esas cosas. El templo está siendo levantado, las murallas están siendo edificadas y nosotros entonces te decimos gracias, Padre, gracias porque has sido propicio a tu tierra. Amén. Razones para celebrar. Gloria al Señor por eso. Y de todos modos, y esto es interesante, los hijos de Coré reconocían que había algo más por restaurar. De ahí que el Salmo continúe diciendo en los versículos 4 al 7, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación a generación? Y ahora mira lo que dice el versículo 6, dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y termina diciendo, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Queridos hermanos, aunque se encontraban en la tierra de la promesa, sus corazones estaban abatidos, sus corazones estaban secos. El templo se reconstruía, pero ellos lloraban. Las murallas se edificaban, pero sus enemigos les atemorizaban. Leed Esdras, leed Nehemías, lo vais a ver. El deber les empujaba a realizar las demandas del Señor, pero el gozo se había apartado de sus corazones. La práctica religiosa avanzaba por buenos caudales, pero el alma estaba seca y sedienta. Hermanos, tal vez la imagen del pueblo post-exilio que explica lo que estoy intentando decir en este momento es cuando toda la nación se reúne para oír al escriba Esdras leer la ley del Señor. Y se nos dice que ese día donde se estaba leyendo la ley del Señor, el pueblo estaba de manera incorrecta llorando. Lloraban tanto que en Nehemías capítulo 8, versículo 10, los levitas tenían que decirle a la nación lo siguiente, le decían, porque día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hermanos, por lo tanto, y tomad nota de esto, no era suficiente la restauración de los elementos externos de la religión. La tierra, el templo, las murallas de Jerusalén, seguía habiendo una necesidad profunda en el corazón del alma, en el corazón del pueblo. La necesidad era la siguiente: vivifícanos, Señor, restaura nuestro gozo, restablece una vez más nuestra alegría. Pregunta, iglesia, ¿os habéis sentido así alguna vez? ¿Habéis sentido que vuestro corazón no corresponde a las verdades que vuestra mente entiende? ¿Habéis sentido que vuestro corazón no se correlaciona con aquellas gloriosas realidades que por medio de la Escritura Dios en su misericordia os está enseñando? O inclusive a partir de lo que Dios en efecto está haciendo a nuestro alrededor. Hermanos, en lo que a mí concierne, tengo que lidiar con eso muchas veces. Por eso el versículo 6 para mí es tan importante y lo quería compartir con la iglesia. Nos dice una vez más el salmista, lo vuelvo a leer, no volverás a darnos vida, y aquí está la clave, para que tu pueblo se regocije en ti. Hermanos, esto es lo que acontece cuando nos domina la apatía espiritual.
Puede que sigamos con el deber de la religión y lo hagamos sinceramente, no de manera hipócrita, aunque hablaremos de eso también, pero lo que deja de estar en nuestras vidas es el gozo. Y hermanos, quiero deciros que el gozo no es una opción en la vida cristiana, es fruto del Espíritu y es absolutamente necesario para poder vivir conforme a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Pero nos ocurre, le ocurría a la generación del pueblo de Israel en la época del post-exilio, también le ocurrió a la iglesia en Éfeso, ¿no es verdad? La iglesia en Éfeso trabajaba arduamente para el Señor, se distinguía por reconocer el error con precisión, pero habían dejado ¿qué? El primer amor. La lealtad no los había abandonado, pero el gozo y la alegría ya no estaban presentes. Por lo tanto, hermanos, si esa es tu situación en el día de hoy, quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer si nuestra alma se encuentra de ese modo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lidiar con lo que hemos llamado o denominé en este sermón la apatía espiritual? ¿Cómo tratar con este tema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es como si vas a un médico, ¿no es verdad? Y tienes un problema, ¿qué es lo primero que el médico hace? Tiene que darte un diagnóstico, ¿no es verdad? Tiene que reconocer cuál es la causa, o sea, ¿de dónde deriva la apatía espiritual? Bueno, en primer lugar, debes reconocer que, aunque pueden haber periodos en la vida cristiana donde eso ocurra, no debes normalizarlo. Quiero decir, debes preguntarte, ¿por qué no hay gozo en mi corazón? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Debes saber, bueno, ¿cuál es la raíz de esta apatía? Pues nada, eso es lo primero que vamos a hacer. Bueno, estoy apático espiritualmente, no deseo a Dios, no deseo leer la Biblia, orar, ir a la iglesia. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí dentro? Y quiero responder a esa pregunta a partir de algunos puntos que son bien importantes. Lo que haré es empezar por las causas peores y luego vamos a ir a las que no son tan graves, como un buen médico, ¿no? Descartemos el cáncer y luego si es jaqueca, pues felices estamos, pero si es cáncer, bueno, mejor verlo a tiempo y darle la quimio, ¿no es verdad? Así que vamos a ir paso a paso. Y para responder a esta pregunta, ¿cuáles son las causas de la apatía espiritual? Vamos a tomar el abanico de toda la Escritura. No voy a restringirme solamente al Salmo 85, vamos a ampliar un poco el abanico y después volvemos al Salmo. La primera razón, hermanos, por la que una persona puede estar apática espiritualmente es porque hay una ausencia de un nuevo corazón. Quiero decir, puede ser que una persona no experimente el gozo de naturaleza espiritual porque ha entrado al cristianismo por las puertas de la religión externa y no por un cambio real en los afectos del alma. No hay un nuevo corazón. Hermanos, si el modus operandi de mi religión es el deber, si nunca he experimentado el gozo espiritual de estar con Cristo y en Cristo, es muy posible que carezca de lo que la Escritura llama un nuevo corazón. Todo verdadero creyente, tal vez no de manera intensa ni continua, pero en alguna medida debe haber experimentado lo que el salmista experimentó cuando dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Podríamos hablar de esa realidad como gozo de naturaleza espiritual, el gozo que es fruto del Espíritu. Hermano, repito, el creyente no lo experimenta de este lado de la eternidad en su plenitud, ni de manera constante, pero en alguna medida eso debe estar presente. Si nunca ha experimentado lo que es el gozo espiritual, es posible que carezca de un nuevo corazón. Hermanos, el hombre natural, el hombre sin Dios, puede tener una aprehensión intelectual de la veracidad del Evangelio, puede intelectualmente entender la Biblia en un grado más o menos aceptable. Puede reconocer la coherencia, por ejemplo, del mensaje bíblico. Inclusive el hombre sin Dios puede emprender un camino de reforma moral para intentar ajustar su comportamiento a los mandatos bíblicos, ¿no es verdad? Ya sea por una cuestión de conciencia o porque reconoce que es provechoso para su vida ajustarla a lo que la Biblia enseña. El hombre sin Dios puede hacer todo eso, puede entender la Biblia, puede intentar vivir conforme a los parámetros divinos, pero hay algo que está completamente distante del hombre aparte del nuevo nacimiento. Y ese algo es el gozo en el Señor. El gozo en Cristo es evidencia irrefutable de que alguien ha nacido de lo alto. O sea, deleitarse en el Señor es algo que solo el Espíritu Santo de Dios puede operar, puede producir en el corazón de una persona. El cristiano
El verdadero creyente es aquel que conoce a Jesús como el tesoro escondido y como la perla de gran valor, por el cual vale la pena perderlo todo, venderlo todo para quedarte con Cristo. Por lo tanto, querida iglesia, eso es lo primero que tenemos que evaluar. ¿Será que he nacido de nuevo? Si lo que veo en mi religión es puramente deber y no placer, puede ser que lo que necesite orar es lo siguiente: Señor, dame un nuevo corazón. Señor, dame un nuevo corazón. Es posible que algunos que estén en este lugar tengan que orar de ese modo en esta mañana. Amén. La pregunta en este punto ¿es Jesús precioso para ti? Qué importante es que podamos hacernos esa pregunta. Ahora bien, querida iglesia, hay algunos en este lugar que pueden decir: no, pastor, yo doy fe de que conozco este placer de orden espiritual, mi corazón ya ha experimentado el gozo del Señor, por lo tanto, cáncer no tengo. Bueno, me gozo, hermano, gloria al Señor. Pasemos a la siguiente posibilidad. ¿Por qué entonces estoy apático espiritualmente? Bueno, la segunda razón, hermanos, es que pueden haber prácticas pecaminosas no mortificadas en tu vida. En otras palabras, hay determinadas prácticas de pecado que tú no estás combatiendo, a las que estás sencillamente cediendo. Esa es la segunda razón. Por ejemplo, formas de murmuración, rencor, celos, envidia, fornicación, pornografía, entre otros muchos vicios que tal vez estén operando en tu vida y tú no les estás haciendo guerra. En tales circunstancias, en la vida del verdadero creyente, hay un entristecimiento del Espíritu Santo que hace menguar el gozo cristiano. Por cierto, hermanos, es bueno que así sea. Uno de los medios por los cuales el Señor nos lleva a la convicción de pecado y a volvernos a Él cuando estamos en la práctica del pecado es hacer menguar el gozo de naturaleza espiritual. Quiero decir, si pudiésemos seguir en el pecado y además estar contentos, bueno, eso significaría que no conocemos al Señor, que no nos hemos nacido de lo alto. Pero cuando el creyente está viviendo en la práctica del pecado, lo que Dios hace para llevarle a arrepentimiento y atraerle hacia Él es precisamente privarle del gozo de naturaleza espiritual, llevarle a experimentar este tipo de apatía. Pero bueno, alguno puede decirme aquí: pero pastor, ¿puede un verdadero creyente vivir con pecados no mortificados en su corazón? ¿Eso puede ocurrir? Quiero decir, ¿cómo es eso? Bueno, hermanos, de manera última y definitiva no. El verdadero creyente, en último análisis, va a mortificar el pecado, va a luchar contra él, va a crecer en santidad. Pero, y esto es importante, pueden haber periodos más o menos prolongados en la vida de un verdadero creyente en los cuales él esté cediendo a un determinado pecado. Eso es así. Lo vemos en la Escritura, por ejemplo, en el caso de David. ¿Os acordáis cuando David pecó con Betsabé, el adulterio? Hubo un tiempo prolongado de más o menos año y medio en el cual, hasta que David no fue confrontado de manera determinante por el profeta Natán, él no confesó su pecado. Y en ese periodo, David da testimonio de lo que experimentó su alma. En el Salmo 32, versículos 3 al 5, mirad lo que dice David en este salmo. Él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fuerte.